Buen día, hermanos. Qué lindo es poder saludarles por este medio y quería desearles feliz día a cada uno de los padres, los que son padres del corazón, que tengan un muy feliz día. Dios les bendiga. Quería compartir un pasaje de la palabra de Dios que está escrito en el libro de Daniel, el capítulo 3. En el libro de Daniel podemos leer desde el versículo 19 y leemos desde el versículo 19 en el nombre del Señor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, las llamas del horno mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: verdad es, verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que habían confiado en él y que no cumplieron con el edicto del rey, entregando sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el rey de Sadrach, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que, aunque hay cuarentena, podemos llegar con la palabra a través de este medio. Y gracias a Dios que el Señor está con nosotros y nos habla a cada uno en particular, ¿no? Más en este tiempo que vivimos, que tenemos que estar en casa, que a veces no podemos visitar a algunos
que quisiéramos visitar, o tal vez en la casa o algún pariente esté enfermo y tenemos que pasar por así momentos de dificultades, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Y esta mañana también está el Señor, porque lo ha prometido. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Qué lindo es pensar en eso, que el Dios es fiel, que Él no me deja. Y estos personas, hermanos, que fueron llevados cautivos a Babilonia, 3 varones y Daniel, pero en este caso estos 3 varones que son Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos recibieron ese nombre, pero sinceramente la Biblia dice que se llamaban Azaría, Misael y Ananías, ¿no? Y después, cuando ellos fueron al reino, cuando eran jóvenes, ellos habían decidido ser fiel a Dios. Ellos no se querían contaminar con la comida que comía el rey, y le pidieron al que estaba encargado de ellos que no los obligara a contaminarse. Eran personas que querían ser guardadas, que querían guardarse para Dios. Y entonces, por esa fidelidad, Dios fue fiel con ellos, ¿no? Y ahora ellos estaban lejos de su país, sirviendo a un rey y a un pueblo que no era su pueblo. Y nosotros podemos estar tristes o quebrantados o desilusionados con esto que tenemos que quedarnos en casa, pero ellos anhelaban estar en su pueblo, en su nación, en su casa. Estos jóvenes, ¿no? Y el rey había construido una estatua altísima de oro, y había un decreto que ellos tenían que postrarse delante de esa estatua, ¿no? Cuando ellos escucharan cierta música de muchos instrumentos, ellos tenían que parar y postrarse, ¿no? Pero ellos eran creyentes de Dios, ¿no? Ellos eran hombres que eran fieles a Dios. Ellos tenían en su corazón, a pesar de que estaban fieles, el ser obediente a la palabra de Dios, ser fiel al Señor, y ellos sabían que no tenían que postrarse delante de ninguna estatua, de ninguna cosa que sea llamado Dios, porque no había otro Dios. Ellos conocían la verdad. Amén. Y la verdad es que hay un solo Dios, dice la palabra, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Al igual que nosotros, ellos tenían ese solo Dios, ¿no? Gloria a Dios. Y no iban a ser infiel a Dios, ¿no? Entonces, ellos fueron acusados con verdad de que no se habían inclinado delante de esa estatua del rey Nabucodonosor. Era una estatua de oro que era la imagen del rey, ¿no? Porque él era muy soberbio, el rey, y se había hecho esa estatua para que todos lo adorasen como si fuesen Dios. Entonces llamaron a estos varones y le dijeron: ustedes no se inclinaron. Y ellos dijeron: no es necesario que te respondamos, porque nosotros no nos inclinaremos, ¿no?, delante de ninguna estatua, de ningún ídolo, ¿no?, ante nada, sino solamente ante nuestro Dios, ¿no? Gloria a Dios. Y entonces la condena era la muerte, y tenían que ser echados en el horno de fuego que ellos habían calentado, como hemos leído, 7 veces más, ¿no? Así que los ataron de pies y manos con su propia vestimenta. Hombres grandes, vigorosos los levantaron y los tiraron dentro del horno de fuego, y ahí estuvieron ellos, ¿no? Ahí cayeron dentro del fuego, dentro del horno de fuego, ¿no? Y
Estas personas que levantaron a Sadrach, Mesach y Abednego murieron por las llamas, porque había sido calentado sobremanera el horno y mató a esas personas vigorosas, ¿no? Esos hombres fuertes del ejército del rey de Nabucodonosor. Y ellos cayeron dentro del horno de fuego, dice acá, y estaba ardiendo, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que pasar por pruebas como esta, y Dios espera que nosotros como estos varones seamos fieles, ¿no? En estos días que son días de enfermedad, que son días puede ser de que no se pueda trabajar tanto, tenemos que pasar por dificultades. Nosotros, sabe decir la gente cuando está difícil la cosa, estamos en el horno, ¿no? Y estos jóvenes estaban literalmente con una prueba de horno, ¿no? Tenían que estar ahí en el horno de fuego. Pero dice el verso 25 que no estaban solos, ¿no? Y eso es tan maravilloso. Gracias, que usted Jesús. cuando pase por esta prueba no está solo, ¿no? Gloria a Dios. Dice acá el verso 25, he aquí que yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no estaban solos, ¿no? Gracias. Dice, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de Dios, al hijo de los dioses, semejante a hijo de dioses. ¿Ah? Y no era hijo de dioses, sino era el hijo de Dios. Él estaba con estos muchachos en la prueba, ¿no? Y el mensaje esta mañana es que el Señor está con usted en medio de la prueba. No sé cuál dificultad sea el suyo, pero el Señor está con usted en esta mañana. Gracias, Jesús. Para bendecirle en el momento de la prueba, para ayudarle, para fortalecerle. Él ha prometido, como hemos dicho, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y hay momentos de prueba que pueden ser momentos económicos, momentos de prueba que pueden ser de salud, de familia, no sé. Pero sea como sea, Dios no lo abandonará, ¿no? Dios está, y me doy gracias a Dios que yo puedo trabajar en herrería, y gracias a Dios estoy haciendo un trabajo y estoy poniendo unos balcones y hay unas cosas que se llaman tarugo fisher y tornillos, y ponía como una reja así, ¿no? Un balcón, y quedaba suelto, quedaba flojo, se movía como se mueve esto así, y hice un agujero y metí un hierro del diámetro del 8 y lo clavé y después lo soldé y quedó firme eso y no se movía, ¿no? Y no se veía ese fierrito, sino que se veía un punto de soldadura, ¿no? Y así muchas veces Dios no se ve en su vida, pero está ahí dándole firmeza, manteniéndonos firme en la fe. El Señor está para mantenernos y fortalecernos. Gloria a Dios, ¿no? Una vez, hace muchos años, nos quedamos sin dinero y pagábamos alquiler y no teníamos para comprar la garrafa, y ya el fuego era muy chiquito y no teníamos para comprar, por varios días no íbamos a tener dinero, y bueno, fuimos hasta la garrafa y la acostamos un poquito, la inclinamos y pusimos la mano sobre la garrafa y oramos, y el fuego no se bajó, sino que se levantó y estuvo por muchos días así hasta que pudimos comprar de nuevo la garrafa, porque en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, si oramos y confiamos y somos fieles, el Señor sigue siendo fiel, ¿no? Amén. El Señor está con nosotros todos los días hasta Gracias, el fin Jesús. del mundo, ¿no? Aleluya. Así que cuando pase la prueba, usted va a estar como estos varones, dice que no tenían, se juntaron todos, ¿no? Se juntaron todos para ver lo del reino, los capitanes, los gobernadores, los consejeros del rey, vieron, ¿no? Y esto es impresionante, ¿eh? Cómo el fuego no había tenido poder. ¿Eh? ¿Sabe que estos problemas, estas dificultades no van a tener poder sobre su vida? Amén. ¿Por qué? Sí, Señor. Porque usted no está solo, ¿no? Gracias. El cuarto está ahí, ¿no? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ustedes son 4.
El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿no? Gracias. El cuarto varón se va a pasear con usted en el horno de la prueba, ¿no? Gracias. El Señor mismo va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Gracias. Así que, miren, ni siquiera un pelo se había quemado. Vio que se queman tan fácil los cabellos, ¿no? Y uno es tan débil delante del fuego, pero esto ni siquiera olor a humo tenía, ¿no? ¡Qué victoria que trae el Señor a nuestras vidas! ¿Eh? Gloria a Dios. Y tanto que el rey se convirtió al Señor y dijo: no hay otro Dios, ¿eh? como el Dios de Sadrach, de Mesach, de Abednego. Gloria a Dios. Y así pasa, ¿no? Que tenemos que pasar por pruebas, pero Dios lo permite para hacernos mejor, ¿no? Dice la Biblia que podemos leerlo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. No voy a extenderme mucho, pero podamos leer ese versículo. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 6, en el nombre del Señor. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza para gloria y honra, cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que el oro se prueba con fuego, ¿no? El oro se prueba con fuego y Dios también permite que nosotros seamos probados. Estos muchachos no fueron cambiados por